Mi abuelo era un hombre de pocas palabras, pero las que pronunciaba eran como piedras talladas por el tiempo. Crecí en la ciudad, rodeado de ruido y luces, pero cada verano me enviaban a su pequeña cabaña de madera en lo profundo de los bosques de Ozark, cerca de Branson. Él me enseñó a cazar, a pescar y sobre todo a respetar el bosque. Aquí, me dijo una vez, con una mirada tan seria que me estremeció, la oscuridad no es la ausencia de luz, sino una cosa en sí misma. Y el bosque, en la noche, tiene sus propias estrellas. Pensé que era una de sus metáforas poéticas, o quizás una forma de advertirme sobre los peligros de la vida silvestre. No fue hasta mi 20º cumpleaños que entendí el verdadero significado de sus palabras. Decidí celebrar mi mayoría de edad acampando solo en el Sendero del Ladrón, una vieja ruta de caza que, según el pueblo, estaba maldita. La noche cayó sobre mí como un manto pesado, y a la luz de mi fogata, el silencio se sentía casi físico, lleno de sonidos que mi oído citadino no podía procesar. El viento susurraba a través de las ramas de los pinos y las hojas secas crujían bajo el paso de criaturas invisibles. Levanté la vista. El cielo nocturno de Ozark es algo que no se puede describir. La Vía Láctea era una franja brillante de plata, tan cercana que sentías que podías tocarla. Pero mi atención no estaba en el cielo. A unas 50 yardas de mi campamento, un resplandor verdoso se encendió entre los árboles, pulsando suavemente, como un corazón latiendo en el aire. Era un color extraño, casi irreal, un neón enfermizo que no parecía provenir de ninguna fuente natural. Al principio lo atribuí a la luz de un farol, o tal vez a alguna luciérnaga gigante, pero la luz no se movía. Permaneció allí, parpadeando rítmicamente. Mi abuelo me había advertido: si ves una luz extraña en el bosque, no la mires, no te acerques. Es una trampa. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Me levanté, la sangre latiendo en mis oídos. Di un paso, luego otro, y el aire alrededor de la luz se sintió extrañamente frío, a pesar del calor del verano. De repente la luz se intensificó y se multiplicó. Cientos de esferas de luz, de todos los colores del arco iris invertido, verdes como el musgo, azules como la noche, rojas como la sangre, emergieron del bosque. Flotaban en el aire, moviéndose en patrones extraños y silenciosos. Parecían las estrellas que se habían desprendido del cielo, o quizás los ojos de cientos de depredadores invisibles. La visión era tan hermosa como aterradora, una danza macabra de luz y oscuridad. Sentí que una fuerza invisible me atraía hacia ellas, una resonancia que vibraba en mis huesos. Entonces la vi. Una silueta alta y esbelta se formó entre las luces, como si estuviera hecha de la propia sombra. No tenía rostro, pero tenía la forma de una mujer, y sus extremidades eran largas y delgadas, casi antinaturales. Las luces la rodearon, iluminando su forma. Lentamente extendió una mano larga y huesuda hacia mí, y una voz, no la escuché con mis oídos, sino en mi mente, me susurró con una dulzura siniestra: ven con nosotros. Juntos seremos las estrellas de la noche. El miedo me golpeó como una ola, me di la vuelta y corrí. Corrí como si la muerte misma estuviera pisándome los talones, tropezando con raíces y rocas. Las luces me seguían, rebotando entre los árboles, cada vez más cerca. Sentía su aliento frío en mi nuca, el mismo frío que había sentido en la luz solitaria.
Finalmente llegué al borde del bosque y caí en la carretera, exhausto. Las luces se detuvieron en la línea de árboles, como si un muro invisible las detuviera. Se quedaron allí, pulsando y mirándome, antes de disolverse en el aire de la mañana que comenzaba a clarear. Desde esa noche, nunca he vuelto a acampar. Mi abuelo me dijo que tuve suerte. Dijo que esas luces eran los espíritus errantes y aquellos que se perdieron en la oscuridad del bosque, y que la criatura que vi era su guardián, esperando a que alguien se acercara lo suficiente para unirse a ellos para siempre. Aún hoy, cuando miro las estrellas en la noche, no puedo evitar sentir un escalofrío en la espalda, y la imagen de esa constelación invertida me atormenta, recordándome que la oscuridad de Ozark es mucho más profunda de lo que parece. Mi novia, Sara, y yo éramos mochileros principiantes. Queríamos experimentar la naturaleza pura y, como ingenuos habitantes de la ciudad, pensamos que las Ozark eran el lugar perfecto. Nos perdimos en nuestro segundo día. El mapa que habíamos descargado de un blog de senderismo resultó ser inútil. Los senderos estaban mal señalizados y los caminos de tierra se fusionaban sin lógica. La frustración creció con cada paso y cuando el sol comenzó a descender, el pánico se hizo presente. «Mira, un arroyo», dijo Sara con voz esperanzada. Tenía razón. Un pequeño arroyo serpenteaba a través del denso bosque. Decidimos seguirlo, pensando que el agua nos llevaría a un sendero más transitado o a una carretera. La penumbra nos envolvió, haciendo que los árboles proyectaran sombras que parecían figuras retorcidas. El murmullo del agua, que al principio era tranquilizador, se convirtió en un sonido siniestro, un gorgoteo que parecía susurrar nuestro nombre. Fue entonces cuando Sara se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. «Dios mío», jadeó señalando el agua. En el arroyo, flotando boca abajo, había una figura. Era el cuerpo de un hombre, vestido con ropa de trabajo de granja, su rostro escondido en el agua. La ropa estaba rasgada, como si hubiera luchado, y su postura era de una terrible quietud. El silencio nos envolvió, roto solo por el sonido del arroyo y el latido de nuestros corazones, que ahora resonaban como tambores de guerra. El terror nos paralizó. Sabíamos que debíamos encontrar ayuda. Nos dimos la vuelta para correr en la dirección opuesta, pero nos detuvimos en seco. Delante de nosotros, en la otra orilla del arroyo, había un hombre. Era el mismo hombre que estaba en el arroyo, su cara pálida y sus ojos vacíos, mirando directamente hacia nosotros. Estaba empapado, como si acabara de salir del agua, pero no había rastro de agua en su cuerpo, solo en su ropa. Nos miró, sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y grotesca. No era una sonrisa de felicidad, sino de malicia, de una burla fría y sin vida. Retrocedimos con miedo. El arroyo nos bloqueaba el paso. Intentamos cruzarlo, pero el cuerpo del hombre en el agua se había movido, bloqueando nuestro camino. El cuerpo inerte nos miraba con ojos que no tenían vida, y sus brazos se movían lentamente, como si estuviera flotando en el agua. Nos dimos la vuelta y corrimos en la dirección opuesta, sintiendo el aliento frío del hombre de la otra orilla en nuestra nuca, aunque estábamos a metros de distancia. Su sonrisa, su mirada vacía, su presencia fantasmal, todo se sentía como una pesadilla viviente. Corrimos durante horas. El bosque parecía no tener fin.
Finalmente vimos las luces de una carretera a lo lejos. Salimos del bosque, exhaustos y temblando. Miramos hacia atrás y no había nadie. El cuerpo había desaparecido. Nunca supimos qué era lo que habíamos visto. Pero desde esa noche, no podemos mirar a un arroyo sin sentir un escalofrío. Y la imagen de ese hombre, con su sonrisa macabra flotando en el agua y mirándonos desde la orilla, nos atormenta en nuestros sueños. Como vendedor de suministros agrícolas, mis días transcurrían entre granjas aisladas y carreteras de tierra interminables en las Ozarks. Había aprendido a disfrutar de la soledad. El paisaje me parecía tranquilo y familiar. La radio era mi única compañía y las horas pasaban sin incidentes. Eso fue hasta el atardecer de un miércoles particularmente cálido. Salí de una propiedad y me incorporé a una carretera secundaria cuando noté un viejo Crown Vic negro sin luces ni matrícula. Al principio no le di importancia. Era un coche común en estos caminos, pero noté que se pegó a mi parachoques de forma agresiva. Aceleré para alejarme, pero el coche me seguía, manteniendo siempre la misma distancia, sin importar la velocidad. El espejo retrovisor me mostraba solo la oscuridad detrás de su parabrisas. El miedo me invadió. Aceleré a 80 millas por hora en una carretera de 50, pero el coche se mantuvo detrás de mí, como si estuviera pegado. Con el corazón latiendo en mi garganta, tomé un desvío hacia una estrecha carretera de tierra. Me di la vuelta y me encontré en un camino de tierra, y me di cuenta de que estaba solo. La paz me invadió por unos instantes, pero duró poco. A mitad de la nada vi una camioneta roja, una vieja Ford de los años 80, sin luces, sin matrícula. Estaba estacionada en la orilla del camino. Al acercarme vi que un hombre estaba sentado en el asiento del conductor. Su cabeza se volteó lentamente hacia mí y vi su rostro. Tenía una sonrisa macabra. Sus ojos eran de un color antinatural, casi sin iris, como los de un depredador ciego. No era una sonrisa, era una mueca de deleite malicioso. Cuando me puse a su lado, sus ojos se abrieron de par en par. La camioneta se puso en marcha sin hacer ruido y se puso en mi parachoques. Aceleré de nuevo. El miedo y la confusión se apoderaron de mí. ¿Cómo había encendido su motor tan rápido? ¿Y cómo es que su rostro era tan inhumano? La persecución continuó. El hombre me seguía, su sonrisa diabólica reflejándose en mi espejo retrovisor. La noche era oscura como la boca de un lobo. La persecución duró lo que pareció una eternidad. De repente la camioneta desapareció. Miré mi espejo retrovisor y vi un viejo Crown Vic negro. Al volante, una mujer de pelo largo y desordenado me miraba con ojos de locura. Se rió a carcajadas, su risa resonando en la oscuridad de la noche como un aullido de lobo. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla. Finalmente, vi las luces de un puesto de gasolina a lo lejos. Me lancé hacia el camino y la camioneta roja se detuvo de golpe. La mujer se bajó. Llevaba una escopeta en la mano y una sonrisa torcida en su rostro. «Te veremos de nuevo», me dijo. Su voz era como un crujido de ramas secas. «Te vemos a ti y a todos los que se atreven a entrar a nuestro territorio». Se subió a la camioneta y desapareció en la noche. Nunca supe quiénes eran, pero cada vez que conduzco por la carretera no puedo evitar sentir que alguien me está siguiendo, mirándome desde la oscuridad. Y la imagen de esa mujer con su sonrisa torcida y sus ojos de locura me atormenta en mis pesadillas.
recordándome que algunas cosas en las Ozarks no quieren que seas un invitado, quieren que seas la presa.